it's on. Eris Boreas Greyrat nació en el seno de una familia noble en el año 405 del calendario del dragón blindado, siendo así 2 años mayor que Rudius. Los Boreas eran una de las 4 grandes familias de la nobleza del reino de Asura en el continente central. Sabemos que Paul Greyrat, padre de Rudius, era el hermano de Philemon de la casa de los Notos, y por ende Paul era a su vez primo de Philip de la casa de los Boreas, quien era padre de Eris, lo que convierte a la propia Eris en una prima lejana de Rudius. Considero apropiado mencionar aquí que los matrimonios endogámicos en la nobleza eran comunes por la naturaleza de ostentación y preservación del poder en la aristocracia. Pero no nos adelantemos. Hilda era madre de Eris y Sauros Boreas Greyrat, su abuelo. Este último era el señor de la casa de los Boreas y esta familia noble eran señores feudales de la región de Fitoa o Fedora, como la tradujeron al español. Dicha región comprendía la ciudadela de Roa, que es donde vivían los Boreas, y la villa de Buena, donde vivía Rudius, quien técnicamente pertenecía a la familia de los Notos por Paul, pero esto en cuanto a sangre únicamente, porque Paul provocó su destierro de la familia. Mucho del carácter de Eris como persona se ve reflejado en su abuelo Sauros, a quien ella quería mucho. La chica era impaciente, consentida, tenía un acercamiento directo y despreocupado hacia cualquier situación y un temperamento de miedo. En efecto, Eris era capaz de ejercitar una violencia que no tardaba en cobrar cuotas de fisicalidad, dejando que sus puños hablaran por ella si algo la incomodaba o no estaba de acuerdo. Y aunque este aspecto de su persona siempre estaría presente a lo largo de su vida, es cierto que gracias a Rudius ella se civilizaría un poco, pero solo un poco. Continuando con su perfil psicológico, ella es lo que podría ser denominado como una tsundere, pero hasta cierto punto, porque aunque a ella le costara poner en palabras sus sentimientos, nunca dudaba en decir alto y claro lo que pensaba. En esa transparencia de su postura frente a la vida es que podemos decir, sin dudar, que ella era una mujer honesta y honrada, solo que un poco cabeza hueca para algunas cosas, muchas cosas. Además, claramente era orgullosa, por lo cual, según Rudius, había que hacerle cumplidos cada tanto para no herir su orgullo, lo que significaría también que te iba a romper la madre. Mientras que una gran variedad de actividades y disciplinas se le daban muy mal, mención especial a la etiqueta, la danza, las matemáticas, la lectura, no era muy talentosa con la magia y hasta cierto punto la plática inteligente, entre muchas otras cosas. Habían 2 áreas en las que era increíblemente buena, y lo que voy a decir lo dijo la propia Eris. La primera era obviamente la esgrima, el arte de la espada, el pelear y ser capaz de leer y entender el lenguaje corporal propio y del otro, aunque no era muy buena enseñando por obvias razones. Y la segunda, según pudimos ver en sus monólogos internos, era la alcoba, el delicioso, la confrontación nocturna, pero aún tenemos un largo tramo que recorrer hasta llegar allí. Algo que no muchos saben es que el nombre Eris está basado en la diosa griega del caos y la discordia. Su equivalente en latín, después de todo, es la palabra discordia. El nombramiento de la nobleza de parte del autor siguiendo referencias de la mitología griega no es extraño, ya que el apellido de las 4 familias está basado en las 4 deidades de los vientos y 4 puntos cardinales, conocidas como los Anemoi, razón por la cual la princesa se llama Ariel Anemoi Asura. Esto ya lo mencioné en un video, así que no me voy a repetir. Como dato extra sobre Eris, hay que señalar que ella tenía un profundo afecto por la raza feral o bestia, algo que heredó de los Boreas, familia la cual tenía trabajando en su casa cuantiosas mujeres Nekomimi y de otras variantes. Como ya sabemos, era normal que los Boreas satisfacieran sus deseos sexuales con ellas, pero nunca las maltrataban. A Eris le encantaba abrazar muy fuertemente a esta raza y acariciar su sedoso pelaje, tocar sus orejas y cola, etc. Claro que este amor era también dirigido a los animales en general. En resumidas cuentas, ella era una amante de los animales. Curiosamente, Eris era un poco bestia a su propia manera también. A la edad de 9 años, Eris Greyrat conocería a un Rudius de 7 años bajo la tesitura de que él sería su profesor. Las cosas empezarían con el pie izquierdo porque Eris le reclamó que era menor que ella y despotricaría los argumentos de Rudius bajo la etiqueta de la insolencia, abofeteándolo. Rudius, quien le devolvió una gentil bofetada, saldría despedido de un puñetazo y sería golpeado repetidamente en el rostro con brutalidad por Eris, quien le daría caza por toda la mansión después de que Rudius se la quitara de encima con magia. Como sabemos, Rudius se hallaba allí porque quería pagar la
matriculación de Sylphie en la Universidad Mágica con el dinero que su trabajo como profesor de Eris y Ghislaine le conseguiría, y bajo la promesa que se hizo a sí mismo de dar lo mejor de sí y no rendirse, aceptó insistir en obtener el cargo de profesor a pesar de la traumática experiencia. Él conseguiría ganarse el favor de Eris al involucrarla en un plan junto a Philip que consistía en el secuestro de ambos con la finalidad de enseñarle el valor del conocimiento en una huida de regreso a casa. Dicho plan saldría mal y bien, porque mientras que sí logró ser aceptado como profesor por Eris, una vez que consiguieron volver a Roa, alguien había aprovechado la oportunidad para intentar secuestrarlos de verdad. Sabríamos mucho más tarde que fue Darius Silva Ganius, primer ministro de Asura, quien pretendía esclavizar a Eris. Él era un apóstol de Hitogami y figura importante de la nobleza involucrada en la lucha de facciones por el trono en el reino de Asura, enemigo por tanto de Ariel, y como sabemos, gustaba de coleccionar esclavas sexuales. Así fue que Rudius, al salvar a Eris, no solo fue contratado, sino que comenzó a ganarse el respeto de la familia Boreas. Aunque gracias al mago aprendió matemáticas, a escribir, a leer, magia y demás, eventualmente terminaría olvidando gran parte de lo aprendido, siendo capaz únicamente de leer palabras muy simples y relegando la lectura de cartas a otras personas porque ella no era capaz de hacerlo, como cuando le tuvieron que leer la carta que Rudius le envió tras partir a enfrentarse con Orsted. Pero vayamos por partes. Eris encontraba como punto de apoyo para su orgullo el hecho de que, a pesar de que Rudius fuera para ella una figura fascinante que podía hacerlo todo, ella era mejor que él en la esgrima que Ghislaine les enseñaba. Para mí, en lo personal, uno de los puntos de inflexión en la relación entre Rudius y Eris, aparte del secuestro y de lo que se viene tras la teletransportación, fue el momento en que Eris se hallaba frustrada por no ser capaz de bailar y Rudius fue a aconsejarla. Ella argumenta que no tiene sentido el esforzarse en algo en lo que uno no es bueno, y Rudius le responde que el hecho de que no seas bueno en algo solo significa que hay espacio para crecer y ser mejor en ello. Él le comunica en otras palabras algo que piensa para sí y que conoce muy bien gracias a su vida anterior. Sé que te arrepentirás por pensar así. Eris y Rudius, más que ser opuestos, son complementarios y ambos han evolucionado como personajes gracias al otro. Este pequeño diálogo sienta las bases para que Eris entienda que, aunque Rudius sea genial, él sigue teniendo debilidades y cosas que se le dan mal, y que el hecho de que sea genial no se basa en lo que Rudius puede hacer, sino en cómo él siempre intenta mejorar. Esto ella lo comprendería mejor tras el primer encuentro con el dios dragón, pero de eso ya hablaremos más adelante. Rudius ayudó a Eris a ganarse el favor parcial de una nobleza que la consideraba una chica no apta y violenta para los Boreas al bailar con ella, y los Boreas devolverían el gesto y manifestarían aceptación hacia el mago, celebrando su cumpleaños número 10 y regalándole el carísimo báculo Aqua Hertia, uno de los ítems que se volvería parte de leyendas en el futuro gracias a las aventuras del mago y de Roxy, quien sería heredera de dicho báculo por parte de Rudius, quien eventualmente ya no lo necesitaría para combatir. Es interesante agregar que Ghislaine y Eris recibirían cada una por parte de Rudius una varita mágica como símbolo de aprendizaje de un maestro a sus alumnos. Eris también recibiría un anillo de parte de Ghislaine, el cual usaría hasta el día de su muerte. Aquí es importante abrir un paréntesis porque Eris tenía hermanos que nunca llegó a conocer, ya que al ser varones se le eran arrebatados a Hilda debido a que Philip perdió una disputa por sucesión. Hilda en principio veía a Rudius de mala manera, ya que mientras que a sus hijos no se les tenía permitido estar allí, el pequeño mago campaba por el lugar a sus anchas, pero luego Hilda tendría un cambio de perspectiva y pasaría a adorar a Rudius, llegando incluso ella y Philip a ofrecerle la posibilidad de ser parte de la familia oficialmente a través de Eris. Los Boreas consideraban triste el hecho de que Rudius tuviera que verse sujeto a los secretismos de su estadía en la casa Boreas, ya que él, al ser un ex notos por parte de Paul, generaría peligrosos malos entendidos si la gente se enterase de que se encontraba allí. Al final de la celebración del 10º cumpleaños de Rudius, Eris le prometió que en 5 años podrían consumar su amor como adultos oficialmente. Al otro día, justo cuando él se disponía a probar el báculo en un área apartada a las afueras de Roa, un ser misterioso, quien sería Arumanfi el Radiante, uno de los familiares de Peruvius Dola, apareció frente a ellos, e instantes después, una luz enceguecedora devoró a Fitoa, teletransportando aleatoriamente a todos alrededor del mundo, en lo que se conocería por siempre como la calamidad mágica de teletransportación o metástasis. La explicación de dicho evento es larga y la desarrollo en el video sobre la Miko del regreso y en este otro video sobre Nanahoshi Shizuka. Aquí haremos una pausa para decir dos cosas importantes. La primera es que este incidente es el núcleo de todo lo que acontecerá en la historia de Mushoku, y la segunda cosa es que, como habrán notado, apenas vamos por el final del volumen número 2 en una historia de más de 20 volúmenes, con lo que quiero decir que a partir de aquí resumiré y comprimiré las cosas más fundamentales para entender el arco de personaje de Eris hasta el día de su muerte. Así que
pisaremos el acelerador a fondo. Tras la catástrofe de teletransportación, Eris y Rudius fueron teletransportados juntos al continente demoníaco, un lugar hostil y mayormente árido, en su mayoría habitado por peligrosos monstruos y hogar de la raza de los demonios en una suerte casi de ostracismo tras perder la guerra de la Place. Rudius, siguiendo el consejo que Hitogami le dio en un sueño en su primera aparición, optó por confiar en Ruigerudo Supardia, el temido Supard junto a quien despertó y quien decidió protegerlos, ya que el Supard en cuestión amaba a los niños. Eris en un principio le tendría temor, pero poco a poco iría aprendiendo a confiar en él. En resumidas cuentas, Rudius se propuso como objetivo el escoltar a Eris a la región de Fitoa en el continente central y retornar a casa, pero debido a la prohibición que la raza marina había puesto, no podían acortar camino por el mar de los anillos o Ringus, con lo cual tenían que pasar por el continente de Milis para volver. Eris y Rudius junto a Ruigerdo formarían la party de aventureros Dead End, la cual cobraría gran renombre. Como detalle extra, Rudius le prometió al Supard que limpiaría el nombre de su raza algún día, y esta party era parte del plan. Durante todo el trayecto, Ruigerdo fue quien continuó entrenando a Eris en la esgrima. Ella a su vez admiraría cada vez más y más a Rudius por cómo él se las apañaba para sobrevivir, empleando el lenguaje demoníaco, diseñando planes y últimamente siendo él quien dictaba el ritmo y curso del viaje. Fue en el puerto de Brisa del continente demoníaco en el que Rudius obtuvo su ojo premonitorio de parte de Kishirika y por el cual Eris perdería un enfrentamiento de esgrima con Rudius. Esto le incomodaría dado que la esgrima era el aspecto en el que sobresalía en comparación a Rudius y por tanto la única manera que ella tenía para apoyarlo y acompañarlo. Zarpar del continente demoníaco al de Milis no fue fácil. Para empezar, Ruigerudo era un Supard, así que el plan era pasarlo de contrabando, pero las cosas no saldrían tan bien. Rudius, tras arribar junto a Eris al Puerto Santo en Milis, se dirigió al punto de recogida de Ruigerdo, pero en aquella casa Rudius se encontró prisioneros esclavos de la raza feral, entre ellos niños. Ruigerdo aniquiló a los contrabandistas en un ataque de furia, pero Rudius, al ser visto junto a Bestia Santa, fue noqueado y aprisionado en la villa de la aldea feral en el Gran Bosque por el líder de dicha aldea, donde conocería a Gisu. Al escapar de prisión, Rudius se encontró con el ataque del líder contrabandista a la aldea, quien había comenzado un incendio, el cual Rudius apagó con Cumulonimbus, además de asistir en la batalla, limpiando su nombre y aclarando los malos entendidos con la raza de las bestias tras lo acontecido. Eris y Ruigerdo se reunirían con Rudius en aquella aldea feral, donde pasarían varados un tiempo por la temporada de lluvias que lo inundaba todo, y la razón por la cual las casas estaban hechas en los árboles. Allí Eris haría sus primeras amigas y Rudius profundizaría su relación con ella, aunque esta parte fue omitida en el manga, ya que allí parten enseguida de aquel lugar. Tras un trayecto en carruaje hasta Milición, la capital de Milis, Rudius se dirigió al gremio a chequear el tablón de anuncios, reencontrándose con su padre Paul, discutiendo y escalando el conflicto a los puñetazos. Eris en aquel momento se hallaba en una quest de erradicación de goblins que tomó enseguida al llegar a Milición. Este evento fue omitido del manga y es importante porque allí se encuentra con Cliff y Grimoaru, quien decidió acompañarla ya que se encontró embelesado por la pelirroja. Algo curioso es que Cliff prácticamente fue rechazado por Eris, quien lo comparó con Rudius, un rencor que él arrastraría hasta que se lo encontró en la Universidad Mágica mucho después. Tras ello, Eris se toparía con la Miko de Milis, a quien salva de unos asesinos. Esa sería la primera vez que Eris quitaría una vida humana. Al reencontrarse con un Rudius deprimido por su pelea con Paul, Eris juró que mataría al susodicho Paul, pero Ruigerdo la detuvo. Ella fue quien reconfortó al destrozado Rudius, logrando ver cómo este tenía un lado vulnerable. Tras aquello, Rudius no tardaría en hacer las paces con Paul, reencontrarse con su hermana Aisha y con Lilia en el continente central, a quienes salvaría de Girone, y aproximarse al final de un viaje de más de 3 años junto a Eris y Ruigerdo. Pero un obstáculo final se aparecería ante ellos, fue en la mandíbula inferior del dragón rojo, donde Orsted derrotó a Ruigerdo y a Eris, y mató a Rudius tras la pronunciación de la palabra Hitogami. Sería gracias a Nanahoshi que Rudius fue curado por Orsted, y de lo cual ya tengo un video explicativo. En aquel momento, Eris se daría cuenta genuinamente de que estaba enamorada de Rudius y lo besaría por primera vez. Ella quedaría impresionada por cómo Rudius, a pesar de haberse enfrentado a un ser tan poderoso como Orsted, continuaba aprendiendo de aquel evento por si se lo volvía a cruzar algún día con objetivo de, al menos, ser capaz de escapar. Esto marcaría a Eris
Eris al punto de querer ser mejor para estar a su altura y ser capaz de protegerlo si dicho encuentro con Orsted volviera a suceder. Cuando el campamento de refugiados de Fitoa se hizo visible en el horizonte, con unas conmovedoras palabras para cada uno sobre lo mucho que habían crecido durante el viaje, Luiger Dosupardia se marchó a seguir su propio camino. Al llegar al campamento de refugiados, la noticia de la muerte de sus padres y la responsabilización y ejecución de su abuelo Sauros Boreas terminó de derrumbar a Eris. El primer ministro Darius fue quien culpó a Sauros utilizándolo como chivo expiatorio por la calamidad mágica. Las últimas palabras de Sauros Boreas antes de ser ejecutado fueron: Eris, espero que donde sea que estés, encuentres la felicidad. Tras aquello, Eris tocaría la puerta de la habitación de Rudius esa noche y ambos se convertirían en adultos juntos. Rudius despertó con una nota que rezaba: ahora mismo Rudius y yo no somos compatibles, y el mago cayó en una profunda depresión y trauma, lo que lo dejó impotente. De este evento también tengo un video al respecto. Eris había querido decir que ella no se veía a la altura de Rudius y por eso quería tomar caminos separados para mejorar en la esgrima y encontrar su fortaleza en la tierra de la espada, pero no era buena con las palabras y Rudius lo malinterpretó. Dicho y hecho, Eris se cortó el cabello en aquella habitación, escribió la carta y se marchó junto a Ghislain a la tierra sagrada de la espada en el norte del continente central. Ella arribó al lugar como un violento torbellino, reclamando a punta de puñetazos que necesitaba las enseñanzas de alguien fuerte, ya que deseaba ser capaz de derrotar al dios dragón Orsted. Esto fascinó al dios del filo Galfarion, quien le otorgó el título de Santo del Filo y aceptó enseñarle personalmente, encomendándole su sueño de derrotar a Orsted. Eris se encontraba constantemente emanando una tremenda sed de sangre y sus compañeros la miraban con desdén, especialmente Nina Farion, hija del propio dios del filo, quien se hallaba celosa de ella. En una ocasión, Auber Corbett, emperador del norte, le pidió a Eris que le pasara un mensaje al dios del filo, pero ella lo ignoró y le pidió que la dejara pasar. Auber, al sentir la sed de sangre que Eris emanaba, desenvainó instintivamente la espada y esto provocó que ambos sostuvieran un duelo a muerte, el cual fue interrumpido por el dios del filo. Irónicamente, Corbett había sido citado allí para ayudar con el entrenamiento de Eris en el arte del dios del norte. Eris no solo recibiría entrenamiento en el arte del dios del filo y del norte, sino que también tendría como maestra a Reida, la diosa del agua o cauce, por pedido expreso del propio dios del filo. Deida llevaría a su discípula Isolde Krull para que entrenara junto a Eris y Nina. Galfarion consideró apropiado entrenar a Eris en el arte del dios del agua o cauce, ya que era la debilidad de Eris y el estilo que Orsted empleó para derrotarla en la mandíbula inferior del dragón rojo. Eris terminaría amigándose de Isolde y Nina. Tras un lapso de tiempo, Eris Greyrat sería nombrada reina del filo por Galfarion, quien le otorgaría una de 3 espadas pertenecientes a las 48 espadas malditas de Julián Jalisco, hechas de los huesos de un rey dragón, de las cuales Galfarion tuvo 7. La espada que escogió Eris fue la espada dragón del elegante Fénix, o espada Fénix Dragón, como se le tradujo en español. Una delgada y curvada hoja con habilidad de unificar el Touki del enemigo, perfecta para un enfrentamiento contra Orsted, aunque el Touki del dios dragón era tan fuerte que la espada no sería capaz de ignorarlo por completo. Galfarion además advirtió a Eris sobre su pelea con Orsted. Le dijo que habían cosas importantes que debía recordar: el no dar el primer paso debido a que Orsted domina el estilo del dios del agua, y el determinar de cuál de sus manos Orsted lanzaría un ataque de hoja de luz, para detener su movimiento con un corte a su muñeca en una técnica del dios del filo para contrarrestar la hoja de luz, llamada Hikari Gaeshi. Tras aquello, Eris recibió la carta de Rudius, la cual rezaba que él se dirigía a enfrentarse a Orsted y probablemente muera. Ella, sin dudarlo, se dirigió en su búsqueda y tras increpar a Sylphie y Roxy por haberlo dejado ir solo, fueron las tres junto a Ghislain a donde se hallaba Rudius, guiados por el ruido de una explosión y combate, y lo que se encontraron al llegar fue a un Orsted ensangrentado y cansado, con una espada en su brazo derecho. Este último detalle, junto al cansancio del dios dragón, es lo que le quitó un peso de encima a Eris, ya que no tendría que adivinar cuál de sus manos Orsted usaría. Eris logró ser más rápida que el dios dragón y detuvo su hoja de luz con un Hikari Gaeshi o contraataque de luz cortando su mano. Orsted la recogió e incluso la empleó como arma. Se curó e intentó provocar a Eris para que atacara, pero el dios del filo le advirtió sobre estas provocaciones y le había dicho además que el dios dragón solía estudiar técnicas que no haya visto con anterioridad por alguna razón en particular y que aprovechara su desconcierto en ese momento. Eris adoptó una postura
postura que parecía del dios del norte, pero que era extraña adrede, para detener los movimientos de un Orsted extrañado con un desenvaine arrojadizo de la espada que había obtenido en el continente demoníaco tantos años atrás de parte de los padres de Roxy. Tras arrojarla hacia Orsted y de seguido atacar con una hoja de luz con su Fénix Dragón, Orsted la detuvo con la palma de ambas manos. Detrás de Eris, un Rudius moribundo, ojeroso y canoso, apenas se mantenía de pie entre Roxy y Sylphie. Orsted entonces le ofreció a Rudius la posibilidad de aliarse con él en vista de su capacidad mágica y su armadura que lo volvían una carta muy poderosa contra Hitogami. Era eso o morir él, sus esposas, todo lo que se interpusiera en su camino y que sus hijos fueran robados por Orsted, ya que momentos antes Rudius le confesó este hecho sobre Hitogami. Me refiero a lo que Hitogami había revelado a Rudius en un sueño, el hecho de que la descendencia de Rudius junto a Orsted eran los que iban a causar la caída del dios humano. Allí fue que Rudius eligió aliarse con el dragón en una lucha contra Hitogami y principalmente una lucha para proteger a su familia. Ahora volvamos a pisar el acelerador. Gracias a aquello, Rudius recuperó ambos brazos ya que Orsted se los curó, y luego un periodo de incomodidad entre Eris y el mago reinaría por un breve lapso. Ambos no sabrían cómo interactuar con normalidad en una dinámica de convivencia en la casa Greyrat en Sharia. Claro que Roxy y Sylphie habían aceptado tácitamente a Eris desde un principio al ver cómo se jugó la vida por Rudius. Fue gracias a que Roxy le ayudó a reflexionar al mago que él, tras varios días de tensión, fue y habló con Eris, aunque lo que en realidad pasó fue que Rudius se dejó llevar por sus impulsos pervertidos al ver a una Eris tras haber ayudado a Norn a entrenar, y al intentar algo indebido fue noqueado. Al despertar, Rudius se encontraba apoyando su cabeza sobre los muslos de Eris, quien acariciaba su cabello. Tras pedirse mutuamente disculpas, Rudius confesó que amaba a Roxy y Sylphie incluso más que a la propia Eris, quien lo retó a un duelo en el cual, si ganaba, ella se quedaría en casa como tercera esposa y Rudius debía de aceptarlo. Ella claramente lo propuso al ver que Rudius se hallaba en una encrucijada, ya que era una persona que sobrepensaba mucho las cosas. Rudius perdió el duelo con un pequeño toque en la frente, ya que no tenía voluntad de luchar, y Eris se convirtió así en su esposa. Sus palabras fueron: si hubieras sido en serio contra mí en este duelo, si me hubieses rechazado tan desesperadamente, yo me hubiera ido. Tras aquello, Rudius le propuso casamiento a Eris, la anunció oficialmente frente a la familia, y a la noche, mientras que Rudius comenzó ganando la batalla, su estamina se agotó con rapidez y fue Eris quien dominó cual juzgando. A buen entendedor, pocas palabras, pero digamos que Rudius se levantó adolorido a la mañana siguiente. Algo que quiero destacar fue el cómo Ghislaine le confió Eris a Rudius. A solas, ella le dijo: ¿puedo dejar a Eris en tus manos? Rudius respondió: sí, lo juro por Dios. Aquello marcaría un punto y aparte para Ghislaine, quien se embarcaría en una búsqueda por los asesinos de Sauros en Asura, pero eso es otra historia, y por cierto, la menciono en este video. A partir de aquí, resumiré muy por encima el resto de la vida de Eris. Ella desempeñó papeles importantes al lado de Rudius, acompañó al mago junto a Sylphie a Asura, escoltando a la princesa Ariel y protegiéndola de figuras como Wita de la Sombra y la Luz, un rey del norte, o el propio emperador del norte Auber Corvet, a quien ella se enfrenta junto a Rudius y Ghislaine en Asura, siendo Ghislaine quien le dio el golpe de gracia al emperador del norte. Gracias a Eris, junto a Rudius, Sylphie, Orsted y compañía, además de Perugius, Ariel se coronó princesa. Ghislaine fue nombrada guardia de Ariel bajo la promesa de cazar a los asesinos de Sauros. Todo esto lo profundizo en este video de aquí. Eris jugó un papel fundamental en la batalla final en Viheiru Kingdom, con una participación destacada junto a Rui Sherdo luchando contra el dios del filo. Allí se coronó con una de las proezas más impresionantes para un practicante del dios del filo. Derrotó a un dios del filo. Fue Galfarion, su anterior maestro, aunque él mismo ya no era oficialmente un dios del filo, ya que Gino Britz lo derrotó para hacerse con la mano de Nina Farion. Galfarion había sido contratado por Gisu para acabar con la vida de Rudius en el reino de Viheiru, pero como dije, se enfrentaría a un 1 vs 2, siendo sus oponentes Rui Sherdo Supardia y Eris Greyrat. El factor clave en su derrota se debió a la pérdida de confianza que se produjo al caer frente a Gino Britz como dios del filo, cometiendo así dos errores frente a Eris. El primero es que optó por emplear una técnica del dios del agua o cauce con la que no estaba 100% familiarizado, en lugar de usar una del dios del filo, por su pérdida de confianza en sí mismo. El segundo error fue su visión túnel hacia Eris, que le impidió notar a Rui Sherdo detrás de la chica, protegiéndola en el momento del ataque final. Así fue como Eris, gracias a Rui Sherdo, pudo darle el golpe de gracia al ex dios del filo. Ahora que el papel de Eris en el campo de batalla quedó súper resumido, cerraré el video con sus hijos y otras curiosidades. Eris tuvo 2 hijos con Rudius a lo largo de las novelas, un hijo varón de nombre
Ars y una hija de nombre Cristina. La pelirroja nunca dejó de ser terca, sin embargo, ya que a pesar de estar con una barriga de meses de embarazo, ella continuaba entrenando como si nada, una imagen que le provocaba incomodidad a Rudius por el bebé, quien siempre le aconsejaba detenerse. Ars fue el único hijo que Rudius tuvo cuyo nacimiento no llegó a tiempo para presenciar, ya que el mago se encontraba en uno de sus viajes encomendados por Orsted. Tanto él como Cristina Greyrat tenían el cabello rojo, aunque a diferencia de Ars, Cristina se hallaba profundamente afectuosa con su padre, de quien dependía mucho. Es importante también mencionar que Cristina comenzaría una relación con el príncipe Edward Anemoy Azura, uno de los hijos de Ariel, a la par que comenzaría a trabajar en el reino. Eris alcanzó el rango de reina del filo y santo del norte. En cuanto a su rango en el estilo del agua o cauce, nunca se menciona específicamente, además de claro llegar al rango elemental en la magia de fuego. Ella tiene dos logros de suma importancia: el haber sido capaz de cortar uno de los brazos de Orsted y el haber derrotado junto a Ruigerdo Supardia al antiguo dios del filo Galfarion. Además, quiero mencionar que Eris, de una forma u otra, estuvo involucrada en la caída de sus anteriores maestros: Deida, diosa del agua, Auber Corvet, emperador del norte, y Galfarion, dios del filo. Otra curiosidad es que debido a que creció rodeada de sirvientes ferales que eran concubinas de los señores de la casa Boreas, Eris no encontraba un problema en que Rudius tuviera alguna concubina como Oriña o Pursena. Claro que Rudius nunca le fue infiel a sus tres diosas. Por cierto, Eris sería la diosa de la guerra para Rudius, y su reliquia correspondiente en el sótano de la mansión es una espada de madera o bouken. La reliquia anterior, unas panties, fueron incineradas por Rudius en la estufa tras su abandono. Irónicamente, Eris se llevaría ropa interior de Rudius como amuleto cuando lo dejó atrás. Es importante mencionar que Ghislaine fue una de las personas más importantes para Eris en su vida, una mentora y una verdadera amiga hasta el final, algo que siempre me conmovió. Ghislaine entiende que Rudius era la otra mitad de Eris, y yo en lo personal estoy de acuerdo en más que solo de cara al campo de batalla, porque Rudius la complementaba en el aspecto diplomático de la relación, ayudándola a cobrar otra perspectiva sobre el mundo y entenderlo un poco más. Rudius era quien le revelaba un mundo nuevo de posibilidades a una chica que tenía una visión túnel para todo. Algo bonito es que, así como Eris y los Boreas querían darle una familia a Rudius antes del incidente de teletransportación, Rudius le termina dando una familia a Eris cuando ella se quedó prácticamente sola, de no ser por Ghislaine, claro. Destaco además que, según Orsted, en la línea temporal donde Rudius no existe, tras mucha insistencia Luke logra cortejar y casarse con Eris, quien nunca llegaría a pasar del nivel de santo del filo, lo que demuestra que fue por su deseo de proteger a Rudius de Orsted lo que la impulsó a alcanzar el rango de reina del filo, el mismo rango que Ghislaine. Otra cosa importante es que en el diario del Rudius del futuro se narra cómo Eris se enfrentaba una y otra vez a Rudius tratando de hacerle cambiar de opinión y muriendo al protegerlo casi al final del trayecto de ese distópico futuro. Otro dato extra y bastante curioso es cómo Rudius cree que él es parte del harem de Eris, el cual consiste de Rudius, Rhynia y Pursena, viéndola bajo esa luz como Eris el esposo o juzgando. Agrego además que Eris le enseñaba la espada a Norn, quien conservaba la espada de Paul, e incluso tuvo un pequeño momento donde enseñó al amigo de Milis en un reencuentro conmovedor tras tantos años de haberla visto. La amigo, después de todo, la veía a Eris como su salvadora. Al final de la novela se nos revelaría que Eris murió 2 años antes que Rudius, curiosamente a la misma edad que él, a los 74 años. Recordemos que Eris era 2 años mayor que Rudius. Eris se levantó a entrenar aquel día hasta agotarse como de costumbre y tras llegar a casa se echó a dormir, falleciendo tranquilamente mientras dormía. Una de las palabras de consuelo al moribundo Rudius en sus últimos momentos fueron: Eris partió antes que tú, te está esperando del otro lado. I see the stars and the planets.